venimos con un video diferente y vamos a hacer una broma a una compañía telefónica. Aclaración, todo lo dicho en el video es netamente falso. Hola. Hola, ¿sí con quién hablo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te quiero comentar un problema y ¿será que ustedes me pueden ayudar? Sí, claro que sí. Bueno, el tema es que yo tengo un problema con el internet. El problema con el internet es que hay veces que mi internet funciona, otras veces no, y entonces me conecto al wifi nomás para que funcione mejor. El tema es que la vez pasada yo había quedado con una amiga con quien con quien yo ando saliendo. Y yo tenía que salir en el shopping con ella y mi internet no estaba funcionando. Entonces yo estoy llegando al shopping y mi internet ahí recién funciona y veo que había sido esta chica me canceló. O sea, me dijo que no quería salir. Y bueno, yo decepcionado, entonces de todas formas empiezo a recorrer el shopping, ¿verdad? Y el tema es que después yo le encuentro a la chica con mi mejor amigo, le encuentro. El tema es que yo ahí mismo le puteo a la chica y le digo que no quiero más saber nada de ella. Pero después me arrepentí de eso y hablé con mi mejor amigo. Y yo ahora estoy con mi mejor amigo y quiero saber si es que vos nos podés dar algunos consejos. Pero el tema es que, o sea, voy a ser sincero, yo soy feo, pero tengo plata. Y él es lindo, pero no tiene nada de dinero. Y quiero saber si es que vos... Sí, mi amigo. Y quiero saber si es que vos nos podés dar consejos de quién en realidad se tiene que quedar con la chica. Y en realidad, si la chica con quien, porque seguramente, a vos, ¿por qué te canceló y te quedó con él? Y la verdad, o sea, no sé, ella me dijo, hermano, ¿Viste qué te dije, boludo? Conmigo se va a quedar. No, el tema es que, no sé, pero yo soy feo, pero tengo plata. El tema es eso, y él no tiene nada, o sea, él se fue en colectivo. Y yo me fui en mi Toyota, yo me fui y no sé, o sea, ¿vos qué opinás? Y en realidad se va a quedar con él porque te canceló a vos. ¿Viste, vos? ¡Ya pirona! ¿Qué vos sos? Conmigo no se va a quedar, Gil. Pero el tema es, o sea, ¿vos qué opinás de la chica? O sea, ellas quieren con plata o sin plata. Y en realidad no le importó la plata, por eso te quedó con él. Mira, corre, boludo, te dije mal que se va a quedar conmigo. Viste, sos mongólico. ¿Para qué le llamar al psicólogo, boludo? Sí. El tema es que yo recurría a ayuda, o sea, recurría a este tipo de ayuda porque, no sé, o sea, vos decís entonces que puedo empezar a irme al gimnasio y dejarme de la plata. Boludo, ñoqui no tenés, boludo. No va a querer ñoqui. O sea, vos decís que las chicas prefieren a un tipo con físico y que sea pobre. Y en realidad, no sé, hay mujeres que le importa lo que sería la plata y a otras no. Pero como vos me dijiste, por algo te canceló, vos tenés plata y el otro no. Pero te canceló a vos la cita y estuvo con el otro. Pero el tema es que Boludo, no vayan a llorar, man. yo quería salir con la chica y yo quería salir con ella. Boludo. ¿Vos qué consejo me das para hablarle a ella y ver si recupero su amor? Boludo, ñoqui no tenés. Ya te dije ya, por algo te canceló a vos la cita. Pero ¿y cómo puedo volver a hablar con ella para que me dé bola? No sé, en realidad puede hablar, no sé, llamarle. Pero el tema es que yo a ella, ella también se enojó conmigo por eso. Y me dijo que, o sea, que tenía una posibilidad de andar otra vez con él. Pero el tema es que él no sabe por qué decirle. No voy a más llorar, man. Pero acá, te juro que este es mi amigo, para un carajo no sirve. O sea, yo le pedí consejo de cómo hablar con mujeres y él no me da bola, o sea, no me dice nada. ¿Vos me podés ayudar? Sí, por eso, no sé, por algo te canceló a vos la cita y es porque no le importa a vos. Sería tu amigo que no tiene plata. No le importa. ¿Viste, boludo? Ya pirona, boludo. Vos sos fero pelotudo. Ya pirona, vos no sos No te la imbécil. mierda, No te boludo. la puta. Una puta solo. Te dije bien que no te das bola vos si tenés fero ñoqui. La mina no quiere una enorme nomás, boludo. Y vos venís y me decís que tenés plata, vos. ¿Qué puta nada? Pero man, que no le gustan los tipos que tienen plata feo otra vez, boludo. No, y como te estaba diciendo, a la mujer, a esta chica no le importó lo que sería tu plata. Por eso te canceló lo que sería la cita y le encontraste con otro. Yo te voy a contar, yo desde que estoy en sexto grado más o menos no tengo yo suerte con las mujeres. O sea, vos pensás que es porque soy feo o porque demasiado ya soy cheto por el tema de mi plata. No, la plata nada que ver no tiene. O sea, las mujeres
¿Sabes qué? Fuera bola. Ahora voy a llegar a una decisión ya me cansé, boludo. Y, boludo, yo te amo, boludo. ¿Qué? ¿En serio? Te amo. Pero yo te amo, yo sé, también vos también mamá, vecina ya, boludo. Un poco nomás, boludo, pero la mira ni... ¿Vos sos homosexual? Sí, boludo. Mira, pobre, boludo. Vos sabés que yo también. Era core, boludo. Dame un abrazo, boludo. Vení acá, boludo. Y agradecerle, man, Boludo, agradecerle. te quiero agradecer, boludo. Nos abriste la mente, boludo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Yo me llamo Ramón. Ramón. La verdad que me encantó. O sea, estoy muy agradecido contigo, amigo. Tranquilo. Dani, muy amable de su parte por haberte llamado y hablar conmigo. Gracias, te amo, mam. Saludos. Dale, viejo. Hasta luego. Ok, muchísimas gracias por ver el video y no se olviden de compartir. Muchas gracias a Dani que envió un mensaje a la página y nos dio la idea para hacer la broma. Y si quieren tirarnos alguna idea para algún video o algo así, pueden escribirnos acá abajo en los comentarios o en la página de Facebook. ¡Nos vemos en el próximo vlog!